Hola de nuevo. Vamos a ver un par de ejemplos de resolución de triángulos rectángulos. ¿Sí? Seguimos con ese repaso que estábamos de cuarto. Vamos a ver un par de ejemplos de aplicación de la resolución de triángulos rectángulos a problemas reales. Suponer que estamos en el castillo de Jumilla, el majestuoso e imponente castillo de Jumilla, y queremos calcular la altura que tiene la torre del homenaje. Para hacer esto, lo que hacemos es situarnos en un punto os lo amplío un poco para que lo veáis mejor, nos ponemos en un punto de la explanada. Desde ese punto de la explanada calculamos la distancia hasta la base del castillo y calculamos el ángulo que forma la horizontal, el suelo, con el punto más alto del castillo, de la torre del homenaje. De tal manera que nos sale un triángulo así. Aquí teníamos el punto A que está en la explanada del castillo, la base del castillo, de la torre, y la altura. Esta altura le voy a llamar H. Eso es lo que quiero calcular, H. ¿Vale? Y nos dice el problema que, calculados esos dos números que hemos dicho antes, la distancia que hay del punto A a la base de la torre, vale 20 metros. Y que el ángulo que forma el suelo con el punto más alto, este de aquí, es 40 grados. Ese ángulo se llama ángulo de elevación. Cuando desde una horizontal subimos un ángulo, cuando desde una horizontal subimos un ángulo, este ángulo se llama ángulo de elevación. Si lo que hacemos es bajar de la horizontal el ángulo, entonces tenemos un ángulo de depresión. Bien, con estos datos puedo calcular H. Bueno, pues ahora solamente hay que coger una razón trigonométrica que nos relacione los dos datos con lo que quiero calcular. Quiero calcular H, que es el cateto del ángulo B, el del ángulo A, el del ángulo de 40. Y tengo el otro cateto. Tengo los dos catetos y un ángulo. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona los dos catetos y el ángulo? La tangente. Tangente de 40 es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. 40, el cateto opuesto, H. El cateto contiguo, 20. Despejando, H me queda 20 por la tangente de 40. Pasando este 20 multiplicando aquí. Cogemos la calculadora, 20 por la tangente de 40 sale 16,78 metros, que es la altura de la torre del homenaje del castillo de Jumilla. De manera bastante aproximada. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Ahora estamos en Yecla. Y aquí tenemos el Arabí. Y queremos calcular la altura del Arabí. La altura desde la base de donde nos situamos nosotros. Estamos en un campo, y en este campo, una zona llana, queremos ver desde esta zona llana la altura que tiene el pico más alto del Arabí. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos medir lo siguiente. Nos situamos en dos puntos de esa llanura, desde los que podemos medir su distancia. Un punto A y un punto B, dos puntos. Y medimos la distancia que hay entre esos dos puntos, 100 metros. Ahora, en cada uno de los puntos colocamos el teodolito, ya sabéis que es el aparato para medir ángulos, y medimos el ángulo de elevación del punto más alto del Arabí. Desde el punto B, el ángulo de elevación nos sale 35, perdón que no se veía bien. Desde el punto B, el ángulo de elevación es 35 y desde el punto A, el ángulo de elevación es 30. ¿Vale? Le llamamos X a la distancia que habría desde la base, que está interna por ahí, por el monte, hasta el punto B, de tal manera que todo este tramo de aquí es X más 100. Esto es X y esto es 100. Y ahora, para los dos ángulos, tengo la altura que quiero calcular y
los catetos que están contiguos a ellos. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona a los catetos? Pues la tangente. Tomaríamos tangente de 35 y tomaríamos tangente de 30. En ambos nos va a salir h. Se trata de despejar h en una y en la otra y resolver. Tangente de 35. Cateto opuesto, que es h, entre cateto contiguo, que es x. Para el ángulo, para el ángulo de 30, tangente de 30, h partido de x más 100. Cateto opuesto entre cateto contiguo, que es x más 100. Aquí tengo un sistema de dos incógnitas, dos ecuaciones y dos incógnitas, la h y la x, que sabemos resolverlo. Cogemos x, la pasamos multiplicando aquí, x por tangente de 35 igual a h, paso esto multiplicando aquí, x por tangente de 30 más 100 por tangente de 30 igual a h, que se vea bien, es que lo tengo ampliado para que lo veáis mejor. Y entonces tengo un sistema en x y en h, pues se trata de resolverlo y ya está. Esta h y esta h son iguales, las igualamos las dos h y nos queda que x por tangente de 35 es igual a x por tangente de 30 más 100 por tangente de 30. Todo lo que lleva x me lo traigo a un lado, me queda x por tangente de 35 menos x por tangente de 30 igual a 100 por tangente de 30. Saco la x aquí, factor común, y entonces despejo. X me va a salir 100 por tangente de 30 entre, y esto será tangente de 35 menos tangente de 30, que es lo que va a aparecer aquí. Tangente de 35 menos tangente de 30. Ya está, hacemos la cuenta con la calculadora y esto nos va a salir 469,94 metros. Me voy a la h que teníamos aquí, la despejo, el 469,94 h sería x por tangente de 35, 469,94 por tangente de 35, que con la calculadora lo hacemos y esto nos sale 329,05 metros, que es una bastante buena aproximación a la altura del Monte Arabí. Si a esto le sumásemos la altura a la que se encuentra el altiplano, que son aproximadamente unos 750 metros, 320,05, le sumamos unos 750 metros más o menos, pues nos salen 1079,05, que es la altura del Arabí sobre el nivel del mar, ¿vale? Si nos pidiesen esto. Aquí nos pedían esto simplemente. ¿De acuerdo? Vale, pues dos ejemplos de resolución de triángulos rectángulos.